La Santa Cena, amados hermanos, es el recuerdo, ¿verdad?, de lo que Dios hizo, de nuestro Señor Jesucristo hizo, la noche que fue entregado. Oiga bien, el jueves que se celebraba la Pascua, que el pueblo de Israel celebraba la Pascua ese día, él celebró la Pascua con sus discípulos y estando todos ellos juntos, pues tomó esa celebración de la Pascua para explicar lo que él iba a hacer. Y compartió la primera Santa Cena y lo que nosotros vamos a hacer en un momento. Y él pidió que eso se hiciera en memoria de él. Así es que vamos a comenzar ahora. Realmente el requisito para la Santa Cena, mis queridos hermanos, es, número uno, haber recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y número dos, por supuesto, haber sido sumergido en aguas bautismales, ¿verdad? Son las únicas dos ordenanzas de Jesucristo para su iglesia que Él pidió, que Él ordenó que la iglesia realizara. Así es que nosotros pues lo hacemos con gozo, lo hacemos con mucha alegría y esperamos en el Señor que un día lo vamos a celebrar con Él en el reino, ¿verdad? Porque así fue que Él lo advirtió. Así es que, amados hermanos, en este momento la Biblia nos enseña en Primera de Corintios, antes de comenzar con toda la celebración, porque tenemos que tener un tiempo donde nosotros tenemos que meditar sobre lo que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, en el versículo 27, dice de la siguiente manera, porque vamos a orar y es el momento en el cual nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. Porque la Biblia llama a no tomar la cena, a no celebrar esta cena del Señor o comunión, como usted le quiera llamar, de una manera indigna. Entonces, ¿de qué manera esto se toma de manera indigna? Pues lo hacemos cuando nosotros estamos en pecado, cuando no hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y número 3, cuando nosotros no le damos la importancia de vida a esto. Así es que solo se los leo antes de que tengamos un momento de oración. Se los voy a leer. Dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, ponga atención a este versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Entonces alguien dirá, pero si tiene tanto riesgo esto, ¿por qué lo voy a celebrar? Número uno, porque es una orden del Señor. Número dos, porque es una manera como nosotros nos mantenemos en comunión con Él. Y número tres, porque es una manera como nosotros buscamos estar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Si sabemos que no podemos tomarla indignamente y es responsabilidad de cada cristiano tomarla, entonces en este momento cada uno de nosotros vamos a ponernos a cuentas con Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que previo a cualquier cosa vamos a orar y nos vamos a poner a cuentas con nuestro Señor. ¿Qué es eso de ponerse a cuentas? Confiese sus pecados con Él, hermano. Él los conoce, Él sabe perfectamente cuáles son. Ahora solo digámoselo desde el fondo de nuestro corazón. No necesita decirlo audiblemente. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que usted piensa. Dios sabe lo que usted es. Dios sabe lo que usted ha hecho. Pero Él está esperando que usted venga a Él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das.
Agradecerte la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Que tu paz, Señor, inunde nuestros corazones, pero por esa misma paz, Dios, es que cada uno de nosotros, que todos los que estamos acá, y principalmente los que vamos a tomar la Santa Cena, Padre, queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón humillado y sencillo, Padre, reconociendo que hemos pecado y queremos poner delante de ti cada una de nuestras faltas, Señor. Tú nos conoces bien, Señor. Tú sabes inclusive lo que pensamos, y tal como dice el rey David, que aún no está en nuestra mente la palabra, y tú lo sabes todo, Señor. Por eso es que cada uno de nosotros, de manera muy personal, Señor, de manera muy personal, nos ponemos a cuentas contigo. Escucha la oración de tus hijos, Señor, porque sabemos que hoy una vez más tus hijos recibiremos perdón. Vamos a darle unos segundos para que usted personalmente se ponga a cuentas con Dios. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, después de habernos puesto a cuentas contigo, Señor, queremos bendecir este momento, Señor. Queremos que esto que tú nos mandaste a hacerlo, Señor, conmemorándote a ti, Padre, sea de tu agrado. Por eso, Dios, bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendecimos, Señor, este pan y este jugo de uvas que vamos a tomar ahora, Señor. Lo bendecimos y que sea, Padre, agradable a tus ojos y que sean útiles, Padre, que nos puedan servir ahora, Señor, para poder recordar ese momento tan especial. Te amamos con todo el corazón, Señor, y sabemos, Dios, que es algo especial en nuestra vida y queremos, Dios, disfrutarlo siempre. Gracias, Dios, porque tu misericordia está con nosotros siempre. Ahora, en esa actitud de oración, quienes no vayan a tomar la Santa Cena pueden sentarse con toda confianza. Puede sentarse si usted no va a tomar la Santa Cena. Ahora, permítame. En el principio de todo, mis queridos hermanos, Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso en el huerto en Edén. Usted conoce toda la historia. Y los hizo perfectos, sin pecado. La muerte no estaba dentro de los planes, dentro del destino del hombre, hasta que pecaron. Usted conoce perfectamente la historia. Allí el Señor intervino y sacrificó un animal, porque los vistió con piel de tejón. Él sacrificó un animal y para cubrir la falta de ellos, pero a partir de ese momento los hombres fueron, la humanidad, que en ese momento eran Adán y Eva, fueron sacados del huerto de Edén. Y a partir de ese momento, el resultado de su rebeldía, ellos comenzaron a morir. Y aunque poco a poco, en ese tiempo, pues vivían muchísimo, pero su cuerpo comenzó a deteriorarse y el pecado fue trasladado a la descendencia. Dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que cuando nosotros traemos al mundo a un niño, lo traemos ya con ese corazón corrompido, con la naturaleza humana caída. Pero claro, él es consciente, él como no es consciente del pecado, si él llegase a fallecer niño, pues él va ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero cuando el hombre toma conciencia de Dios, conciencia del pecado, y voluntariamente hace el pecado, el hombre se vuelve culpable, y la naturaleza pecaminosa le contamina a él y lo hace culpable. La paga del pecado es muerte. Dios no se quedó así y planificó la manera como sanar a la humanidad. Conocen la historia cómo Dios buscó un hombre, Abraham, y cómo el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, fue a dar a Egipto. Usted conoce las plagas que el Señor utilizó a través de Moisés para liberar al pueblo de Israel. En la 10ª plaga, el Señor mandó a Israel
que esa plaga era la muerte de los primogénitos, mandó a Israel para que ellos sacrificaran un cordero y que con la sangre del cordero ellos mojaran el dintel de la puerta, la orilla de la puerta. Y entonces el ángel de la muerte, que era la plaga, no iba a pasar de largo enfrente de las casas de todos los que hubiesen marcado con su sangre, con la sangre del cordero. Todas las casas no iba a morir el primogénito. De las casas que no estuvieran marcadas iban a morir todos los primogénitos de los seres humanos y aún de las bestias. El pueblo de Israel lo hizo y marcó las puertas, y el ángel de la muerte pasó de largo. No así con todo el pueblo egipcio. Y murieron niños, murieron ancianos, murieron gente de todas las edades, porque todos los primogénitos iban a morir, inclusive murieron muchísimos animales, porque ellos no habían marcado con la sangre del cordero pascual su puerta. A partir de allí, esa fue la plaga que hizo que Faraón dejara en libertad al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, a partir de ahí Israel comenzó a celebrar la Pascua. Todos los años celebraba la Pascua, recordando cómo Dios liberó a Israel del pueblo de Egipto. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo celebró la Pascua, Él le cambió el sentido a la celebración y prácticamente puso fin a esa celebración. O sea, le quitó el sentido. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de que se presentaran más sacrificios, porque Él fue el sacrificio perfecto que murió por nosotros. La carta a los Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a todos aquellos que se acercan a Él. De tal manera que aquel que creyera en Jesucristo no necesitaba presentar más sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue presentado en la cruz del Calvario. Este pan y este jugo de uvas, porque tampoco es vino, representan el cuerpo y la sangre que fue derramada por el Señor. Así es que, amados hermanos, vamos a pasar frente a ustedes y les vamos a tome su pan y luego tome la copa en la manera que se la vayan llevando a usted, y tómela y recuerde que la primera de esta celebración fue previo a la muerte del Señor. Y fue una manera de cómo el Señor le mostraba a sus discípulos lo que Él iba a hacer. Así es que, amados hermanos, no sé si logramos tener conciencia de esto. El cuerpo del Señor Jesucristo, que la Biblia dice que no se quebró ni un solo hueso, pero fue flagelado de tal manera que Él ya no se podía reconocer en su rostro y en su cuerpo quién era Él. Así fue de doloroso y el castigo que fue sobre Él. No había ya reconocimiento en Él, porque su cara fue desfigurada, pero su cuerpo, la Biblia había garantizado que no iba a ser fracturado ni un solo hueso. Así es que, amados hermanos, ahora vamos a tomar esta Santa Cena, y recuerde, cuando usted tome el pan y tome la copa, recuerde que nosotros celebramos esto, número 1, porque el Señor lo mandó; número 2, porque recordamos y anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Así es que vamos a pasar enfrente de usted. El ser humano, amados hermanos, aunque nosotros nos sintamos, alguien diga, la verdad, pastor, yo no me siento tan malo, yo soy buena persona. Sin embargo, aún la persona mejor, supuestamente, aún el mejor religioso, tiene pecado en su corazón y estamos corrompidos por dentro. Quizás unos lo somos más que otros, pero Santiago dice que el que incumple un punto de la ley se hace culpable de todos. Entonces usted no necesita muchos pecados, sino que necesita un solo pecado. Y si a eso le sumamos, mis queridos hermanos, que nacimos en pecado,
que no necesita usted ya pecar. Cuando pecamos nosotros confirmamos nuestra naturaleza corrompida. Pero el destino de las personas sin Cristo, óigame bien, es el infierno, es la condenación eterna. Y sin importar cómo alguien se pueda sentir o pueda pensar que es en bondad, no es importante lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, sino que lo importante es, y póngame atención a esto, es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Así es que ahora, cuando tomemos el pan y cuando tomemos la copa, piense que ninguno de nosotros merecía esto que ahora vamos a celebrar. Y si ahora lo hacemos, es porque la gracia de Dios llegó sobre cada uno de nosotros. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, iglesia. Padre Celestial, buen Dios, en ese momento, Dios, recordamos lo poco o lo que nada nos gusta sufrir. Evitamos el dolor, evitamos el sacrificio. Huimos, Dios, de lo que nos causa dolor. Pero Dios, tú no huiste. Sigue, hijo. Tú no huiste. Tú lo hiciste hasta el final, hasta que tu corazón dejó de latir. Tú seguiste la ruta trazada por el Padre. Tu cuerpo fue entregado por nosotros en semejanza de pecado porque tú eras limpio de toda maldad. Y los que hemos pecado, los que habíamos pecado, Señor, y seguimos pecando, ahora gozamos de ese regalo de la salvación que tú nos has dado. Gracias, Dios, nos alegramos, Padre, de que tenemos un Salvador que no rehusó entregar su vida, que no rehusó ningún latigazo, que no rehusó ningún golpe, que teniendo el poder de bajarse de la cruz, no lo hizo, que teniendo el poder de llamar ángeles, huestes celestiales para que lo defendieran, no lo hiciste. Por eso, Dios, nuestro corazón está agradecido porque a través de esos clavos, a través de esos golpes, a través de esa entrega de vida, Señor, tú nos has dado tu vida. Y eso, Dios, es lo que ahora nosotros gozamos de tu vida. Tu cuerpo bendito, santo, que no conoció pecado, que no conoció corrupción, fue entregado por aquellos que sí estábamos llenos de pecado. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y permíteles, Dios, que puedan estar conscientes del regalo que tú nos has dado con esta salvación preciosa. Dice la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, por favor alce su copa, esta copa es el nuevo pacto, repito, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, amados. Y dice la Escritura,
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Oh Dios bendito. Gracias, Padre Celestial, te damos en este momento, Dios, porque tu misericordia, Padre, llega a nosotros y tu sangre pagó todos nuestros pecados, Dios. Porque tú, bendito Salvador, no rehuiste derramar hasta la última gota de sangre. La Biblia nos muestra, Dios, que desde el momento en que tú fuiste apresado, fuiste golpeado, fuiste en varias ocasiones, recibiste latigazos por nosotros, 40 latigazos menos uno en 2 ocasiones, Dios, lo cual era ilegal en todo momento, pero se hizo sobre ti porque era el momento del mal, Señor, donde Satanás pensó ganar, Padre, pero no entendió que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso, Dios, nuestros pecados fueron redimidos en esa tarde, Señor. Nuestros pecados fueron pagados. Y fue, Señor, en tu resurrección y el presentarte al Padre y el volver a nosotros, es que tú nos enseñaste, Dios, que ese hermoso sacrificio, que ese poderoso sacrificio fue recibido por el Padre, fue aceptado por el Padre. Y con ese sacrificio, Dios, tú haces remisión de nuestros pecados. Y en esa poderosa sangre y preciosa sangre, Señor, es que nosotros nos levantamos a vida nueva, Dios. Es que nosotros caminamos en vida nueva. Tenemos fe, Señor, y damos pasos seguros hacia adelante. Porque a pesar de toda nuestra humanidad que desea pecar, tu Espíritu Santo y nuestra nueva naturaleza nos guían, Señor. Por eso, Padre, nosotros sabemos que tú harás sendas en nuestro corazón para que nosotros seamos como tú deseas que seamos, Señor. Combatimos todos los días y no nos cansamos, Dios, porque de la manera que tú tampoco te cansaste en los 33 años y medio viviendo de manera perfecta hasta morir en la cruz, nosotros no nos cansamos porque un día, Señor, nuestros ojos te verán. Gracias, Dios, gracias, Padre. Hay una alabanza hermosa que vamos a cantar en este momento. No tenemos las letras, pero yo sé que usted se las sabe. Se llama Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, dice la letra. Vamos a cantarlo entonces. Sendas Dios hará, Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Vamos a decirle de nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. No podemos entender. Él me guiará, Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Si mi soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. vamos todos. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no
podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Oh sí, Señor, gracias Padre, gracias Dios. Y aún con todas nuestras imperfecciones, caminamos seguros, Señor, porque tú estás con nosotros. Ese sacrificio en la cruz del Calvario nos ha dado vida y vida eterna, y nosotros caminamos con gozo contigo. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gracias. Gloria al Rey. Bien, amados hermanos, bienvenidos seamos todos. Fíjense que a mí me encanta celebrar esto porque esto nos recuerda, amados, nos recuerda primero quiénes somos. ¿Por qué es que personas como usted y como yo estamos en un lugar así? ¿Y por qué nosotros podemos presentarnos con libertad delante del trono de la gracia? La Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y por eso es que nosotros podemos seguir. Fíjese que en el Antiguo Testamento usted podía ver que Israel no tenía acceso al trono, no tenía acceso al templo, no podía entrar todo Israel, sino que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y para poder entrar, oiga bien, él tenía que presentar sacrificios por su propia persona para poderlos presentar por el pueblo. Pero desde que Cristo murió por nosotros, la Biblia dice en la carta a los Hebreos que nosotros podemos entrar con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, y a Él sea toda la gloria en la iglesia y en todo lugar. Bien, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Quiero invitarle, por favor, a que pueda usted estar siempre siguiendo todas nuestras actividades durante la semana, a pesar de que solo tenemos un servicio presencial, pero estamos también al aire a través de Facebook Live. Estamos los días miércoles, tenemos nuestro estudio bíblico y estamos estudiando la carta a los Gálatas. Debería de usted de conectarse. Yo sé que vamos a aprender muchísimo. Amados hermanos, si hay algo que a mí me encanta es enseñar, ¿verdad? Nosotros nos graduamos del seminario teológico allá por el año 2003. Antes ya era abogado. En mi trabajo nos dieron un diploma ahí para ser instructor de instructores. Enseñar es algo que a mí me fascina. Oiga, me fascina, y considero que Dios nos ha preparado para eso. Así es que le invito a que pueda estar con nosotros todos los miércoles en el estudio bíblico. La página de la iglesia es Tabernáculo Richmond, California. Ahí puede estar, y búsquenos también en YouTube, ¿verdad? Ahí está, hay más de 400 sermones que usted puede escuchar. Y los días viernes tenemos noche de discipulado. ¿Sabe cuál fue el tema de este viernes? Difícil el tema: hipocresía en la iglesia. Es un discipulado bien bonito. Estamos nosotros desarrollando y hablando de las mentiras de Satanás. Esa no es una mentira totalmente, ¿verdad? Porque donde hay seres humanos siempre habrá pecado, siempre habrá hipocresía, pero el tema nos ayudó a poder estar nosotros viendo con los ojos puestos en Jesucristo y darnos cuenta que si algunas personas tienen esa práctica todavía, ellos están todavía desarrollando, número uno, ¿verdad? No hay cristiano que no peque, y número dos, algunos que se llaman cristianos no son cristianos, y una persona así no debe quitarnos el gozo, mucho menos apartarnos del camino. Y todos los domingos, ya sabe usted, a las 6 de la tarde le esperamos acá en la casa del Señor. Ok, mis queridos hermanos, una vez más los voy a poner en pie y vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a darle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo vamos a hacer con gozo. Amados hermanos, Dios es fiel. La Biblia habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias. Nosotros podemos darle al Señor con gozo, con alegría, con confianza. Le puedo asegurar, amado hermano, desde la primera vez que yo di mi primera ofrenda o la primera vez que yo di mi primer diezmo, yo me di cuenta que Dios es fiel. Oiga bien, ¿Dios es qué? Fiel, amados hermanos. Así es que usted podrá decir, no, pero es que no me alcanza. Por eso es que no le alcanza, porque no tiene a Dios como socio de sus finanzas.
yo le invito, amados hermanos, fíjense que en Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y una palabra que solo allí la va a encontrar de toda la Biblia, de todos los 66 libros. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ese fue el sistema que Dios decidió. Él podría haber mandado la bendición desde el cielo, pero Dios decidió mandarlo a través del corazón de cada uno de sus hijos. Dios le bendice a usted para que usted bendiga, para que usted traiga, para que usted se presente a la casa del Señor con algo. Así es que, amados hermanos, lo que Dios haya puesto en su corazón es lo que la iglesia necesita, ¿sí? Le digo, la Biblia habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias. Pero nosotros tomamos el texto, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque nosotros damos por gratitud. Amén. Vamos a darle al Señor, vamos a cantar esa alabanza y vamos a decir, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios. Amén. Padre Celestial, gracias Dios te damos por todo lo que tú nos das, Dios. Tu misericordia llega a nuestra vida, Señor. Y nosotros de lo que tú nos das traemos a tu casa. No traemos algo lo que nos sobra, Señor, sino que traemos algo especial. Gracias, Dios, porque una vez alguien ofrendó, alguien diezmó, alguien compró una Biblia, alguien hizo el tiempo para predicar, para que nosotros te conozcamos. Ahora nosotros seguimos la misma línea, Señor, y ofrendamos y predicamos y tomamos el tiempo para que otros te conozcan a ti. Gracias, Dios, gracias por lo bueno que eres. Bendice a cada uno de tus hijos que ahora ofrendan, Dios, que nunca falte el pan sobre la mesa. Protégelos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi querido hermano. Traímos una alabanza y quería que me acompañaran, pero no sé qué le pasó a la computadora. Fíjese, así es que vamos a cambiar de micrófono, me dicen. Gloria a Dios. Ok. La Biblia narra un episodio donde una mujer se presentó delante del Señor Jesucristo con un botecito, un alabastro, lleno de un perfume carísimo. Y se acercó donde el Señor y lo quebró e ungió sus pies. Por amor no le preocupó nada más, porque tenía un corazón agradecido para Él. Ahora, ¿por qué nos cuesta a nosotros quebrar nuestro corazón delante del Señor? Hay 1000 explicaciones, pero Él puede quebrarlo y nosotros tenemos que ser dóciles a eso para que nuestro corazón le inunde con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y suban con olor grato a su presencia. La Biblia, el himno se llama El nardo que hay en mí. No sé si lo conoce, pues cántelo conmigo. Era mi deseo que todos lo cantáramos, pero vamos a cantarlo y dice así: el nardo que hay en mí. Momento, Señor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así.
darte lo mejor de mi corazón, es lo que pretendo, Señor. Sube un poquito la música, por favor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Vamos de nuevo a darte lo mejor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que hay en mí, el nardo que hay en mí, y ungirte hoy así. ¿Cuál es el problema? Pero es duro mi corazón, él necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Digamos todos, solo quebrántalo. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Oh sí, Señor. El orgullo, el ego nos deja mal. Pero tú sabes, Dios, cómo quebrantar nuestros corazones para que ese olor grato llegue a San. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor y una vez más los voy a poner en pie, por favor. Vamos a ir y ahora sí va a tener que usar sus Biblias, por favor. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Pégale un poquito de bajos, quítale medios, por favor.
Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. El tema de ahora es una seria advertencia. Bájale bajos, quítale bajos. Una seria advertencia. Dígalo conmigo. Una seria advertencia. Dígalo. No lo ha creído todavía. Vamos a decirlo de nuevo. Una seria advertencia. Ese es el tema de ahora. Así es que vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, repita eso, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, que dice ahí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, repita eso, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto, repita, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, oiga esto, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice ahí, heredan las promesas. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por la vida que nos das. Ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. Descansamos en ti, Señor. Tú nos conoces bien, Padre Celestial. Tú sabes cuál es la condición de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo lo que hacemos, Dios. Te imploramos que nos bendigas, Padre, y que podamos, Dios bendito, que podamos cada uno de nosotros crecer, bendecirte, Padre, y que podamos honrarte en todo momento de tal manera que recibamos la bendición que tanto ofrece tu palabra. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Una seria advertencia. Fíjense que la carta a los Hebreos, amados hermanos, tiene 5 tremendas advertencias. ¿Cuántas tiene? 5 tremendas advertencias para los cristianos. Oiga bien, para los cristianos. Si usted vuelve a leer el texto, dice allí, óigame bien, y quizás el punto más importante es el versículo 4, que lo vamos a volver a leer ahorita. Dice, no me cierre su Biblia, por favor, porque la vamos a estar usando, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando usted lo lee así, santo, dice uno, ¿verdad? ¿Y si caigo? ¿Y si recaigo? ¿Qué pasa conmigo? La carta a los Hebreos, amados hermanos, no sabemos quién la escribió.
Hay mucha gente que dice que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fueron diferentes personas, inclusive algunos piensan que fue Cefas, la mayoría piensa que fue Pablo, pero cuando vemos que no está el saludo con el que siempre Pablo inicia, pues dice probablemente no ha sido Pablo, etcétera, ¿verdad? Pero quien haya sido, no importa por qué. Lo que nos importa es que es una carta dada por el Espíritu Santo a la iglesia. De ahí nosotros tomamos versículos tan importantes, ahí nosotros conocemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a profundidad. Tenemos un capítulo tan precioso como lo es el capítulo 11, que se conoce como el pabellón de la fe, donde comienza definiendo lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego comienza a mostrar la vida de hombres de Dios que enfrentaron pruebas y las sobrepasaron, e inclusive, óigame, los primeros versículos, la mayoría de los versículos habla de todas las luchas que tuvieron estos grandes hombres de Dios y que las ganaron, pero al final habla de un grupo, amados hermanos, que aparentemente perdió la lucha porque ellos murieron, entregaron su vida, pero la carta a los Hebreos dice que nadie perdió, sino que todos ganaron, y que inclusive el mundo no era merecedor de la vida de cada uno de ellos. En la carta a los Hebreos encontramos textos tan preciosos como el capítulo 4, que habla de la palabra del Señor, que habla que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Entonces encontramos textos preciosos, habla de que sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, la carta es un regalo hermoso del Señor y habla tanta doctrina, amados hermanos. Mire, para mí esta carta usted la puede comparar a la carta a los romanos. Ahí está, amados, todas nuestras doctrinas, amados, desde la justificación por fe, habla absolutamente de todo lo que usted y yo necesitamos saber para poder tener una vida fuerte, una vida firme. Porque, óigame bien, por favor, y ponga atención, el conocimiento de la palabra es lo que nos da fortaleza, es lo que nos mantiene firmes. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Que acaso no es la bendición? No, no es la bendición, porque hay personas que cuando reciben la bendición lo primero que hacen es patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Pastor, no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque hoy sí tengo para ir a tal parte, para ir a otro lado. Pero cuando usted conoce más la palabra del Señor, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando usted se mete a la escritura, usted se fortalece, usted se llena de doctrina, que significa enseñanza, y usted es una persona fuerte, firme, y se vuelve pilar de su casa, pilar de la iglesia, pilar de donde usted se encuentre, y es una persona que todos quisieran, óigame bien, no solamente cuando usted sabe Biblia, sino que cuando la pone en práctica, usted es una bendición donde sea que usted se encuentre. La carta a los Hebreos fue dirigida, por supuesto, como su nombre lo dice, a hebreos, pero hebreos que tenían una peculiaridad, eran cristianos, eran judíos convertidos, pero que estaban en un tiempo sumamente difícil porque estaban sufriendo persecución. ¿Es que estaban sufriendo? Persecución. Sus bienes les eran despojados, algunos eran muertos. Entonces estaban persiguiendo no a los judíos, sino que estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces estos hebreos estaban con el temor, ¿verdad? Y como todo lo que la Biblia dice, de momento son palabras que se vuelven realidad después, pero ellos leían la escritura, lo que tenían de la escritura, y ellos tenían temor, porque si se hacían de nuevo a su religión anterior, que era el judaísmo, ellos podían estar seguros. Si renunciaban a la nueva fe que tenían, a la fe en Cristo, ellos podían estar seguros. Y entonces muchos estaban dando el paso para atrás. Esto se conoce como apostasía, apostatar de la fe. Es apartarse de la fe, como cuando usted nunca conoció al Señor. La carta lo que pretende, amados hermanos, y póngame atención porque sería bueno que pudiésemos leer esta carta, porque lo mismo que fue para los hebreos que recibieron, que eran los receptores de la carta, lo mismo es para nosotros. Póngame atención, ábreme los ojitos porque no creo que esté orando por mí en esta tarde, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la carta estaba dada para animar a los hebreos. ¿Para qué?
animar a los hebreos para que no retrocedieran, para que no dejaran la fe, para que siguieran adelante. Y entonces el escritor lo que hacía es que comparaba los grandes nombres y las grandes posesiones, o mejor dicho, la economía del Antiguo Testamento con la nueva economía del Nuevo Pacto. En otras palabras, no hablo de dinero, sino que hablo de lo grande del Antiguo Testamento con lo grande del Evangelio del Nuevo Testamento, lo grande de Jesucristo. Es decir, que comparaba a Jesucristo con todo lo que era valioso en el Antiguo Testamento. De tal manera, amados hermanos, ya vamos a entrar para que usted le cuento esto, amados, y me detengo tanto explicando esto de la carta, es porque hay tanto que enseñar. Oigan y pónganme atención, hay tanto que enseñar de la palabra del Señor, hay tantísimo que enseñar y tan poco tiempo que tengo para enseñarles a ustedes. Los tengo una vez a la semana nada más por el momento, y hay tanto que aprender. Y es mi deseo y es mi oración que surja en usted el deseo, oiga bien, el deseo de aprender, porque no son alabanzas, no son los hermanos, no es nada más que la palabra de Dios lo que va a hacer un cristiano fuerte en mí, la palabra de Dios. Hay personas que pasan muchos años y dicen que tienen 20, 30 años de ser creyente y su vida no genera un cambio poderoso porque ellos no se han llenado de la palabra de Dios. Y por eso es que usted ve que me detengo mucho en la Biblia. No cuento historias, yo no cuento historias que no sean bíblicas, porque deseo que usted conozca la Biblia, que usted ame la Biblia, que usted piense Biblia, que sueñe Biblia. Porque entonces nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, el escritor compara primero, oiga bien, compara primero a Jesucristo con los mensajes del Antiguo Testamento. Oiga bien, la carta a los Hebreos en el capítulo 1, la carta a los Hebreos es la única carta que comienza con la palabra Dios. Dios habiendo hablado, y comienza a enseñar que en los años anteriores Dios habló a los hombres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por Jesucristo, a quien ha constituido heredero de todo. O sea, comienza comparando. Primero compara el mensaje y el mensajero con este mensaje nuevo, y el mensajero que es nuestro Señor Jesucristo, que es un mensaje mejor. Luego lo compara con los ángeles. Óigame, la palabra ángel significa mensajero. Ángel quiere decir ¿qué? Mensajero. Y entonces el escritor les dice, si en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, todos los mensajes dados por los ángeles se cumplieron, y aquellos que no obedecieron al mensaje de los ángeles recibieron una justa retribución, o sea, castigo por no obedecer a los ángeles, ¿cuánto más merecerá aquellos que no pongan atención al mensaje dado ahora por el Hijo de Dios? Compara con Moisés. ¿Sabe qué dice de Moisés? En la carta a los Hebreos no habla mal de Moisés, sino que dice que fue un buen siervo. En la casa de Dios fue un siervo, pero dice que Jesucristo no es un siervo, sino que es el Hijo. Y el Hijo queda para siempre y el siervo no. Entonces compara a Moisés con Jesucristo y le dice, Jesucristo es mejor. Compara el sacerdocio, y póngame atención al sacerdocio del Antiguo Testamento. Lo estableció, óigame bien, en el tiempo de Moisés. Después de Moisés se tomó a la tribu de Leví y se buscaba de Leví los sacerdotes. Estos sacerdotes no podían ser eternos porque eran hombres tomados de los hombres para interceder ante Dios por los hombres. Hombres que tenían que presentar sacrificios por ellos y tenían que presentar sacrificios por el pueblo. Pero este sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, no es un sacerdocio eterno. Lo compara con Melquisedec, que no tuvo principio ni fin. Entonces hace las comparaciones con la grandeza. O sea, les está diciendo, no regresen, porque en lo que están ustedes ahora es lo mejor. Más adelante compara los pactos. El antiguo pacto jamás pudo dar salvación a aquellos que lo buscaron. En cambio, este pacto, este nuevo pacto que acabamos de estar recordando nosotros con la Santa Cena o con la comunión, es un pacto que verdaderamente da salvación y que tiene promesas más grandes y más firmes que el antiguo pacto. Y por último, compara los sacrificios
antiguos testamentarios con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que fue perfecto y suficiente, oiga bien, para que usted y yo, al acercarnos a Cristo de corazón, podamos ser salvos. Ahora, la carta tiene 5 advertencias. Ponga atención, solo se las voy a hablar. 5 advertencias. La primera, y no sé cuántas veces hemos caído en cada una de ellas. El peligro de descuidarnos. La Biblia habla de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No hay, oiga bien, no hay salida si descuidamos una salvación tan grande. La segunda es el peligro de la incredulidad. La Biblia enseña que Israel fue sacado de Egipto y se le prometió entrar a la tierra, a Canaán, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no creyeron, se mantuvieron en incredulidad. Y aunque la promesa fue para ellos, y aunque ellos vieron el mar partirse, póngame atención a esto, por favor. Aunque ellos vieron el mar partirse, pero estando en el desierto, porque estuvieron un año recibiendo la ley, ellos dudaron, se mantuvieron en incredulidad. ¿Se recuerda usted que Israel fue llevado frente a Canaán y mandaron 12 espías? Usted se recuerda de ese episodio. Regresaron los 12 espías y 10 espías dijeron que no iban a poder contra el pueblo de Canaán. ¿Qué esperaban si los llevaban a una tierra de bendición? Tenía que haber personas de bendición. Pero ellos tuvieron temor y solo dos personas, Caleb y Josué, dijeron, no, nosotros podremos más que ellos porque Dios está con nosotros. Pero el pueblo atendió la voz de incredulidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios se molestó con ellos y los mantuvo 40 años, oiga bien, dando vuelta en el desierto. Ellos no estaban perdidos. Ellos sabían el camino a Canaán, que estaba a unos cuantos días. Pero Dios prometió que ninguno de los que habían dudado de él, que se habían mantenido en incredulidad, iba a entrar a la tierra de Canaán. Y entonces caminaron por el desierto durante 40 años hasta que cada uno de las personas que dudó del Señor arriba de 20 años murieron en el desierto. Miles de personas morían constantemente. El pueblo de Israel que salió de Egipto, para muchos historiadores, fue alrededor de 4 millones de personas. ¿Se puede imaginar cuántas personas eran mayores de 20 años? Todos ellos murieron en el desierto por incredulidad. ¿Cuántos cristianos, disque cristianos, usted conoce? Que ellos dicen, no, yo fui cristiano. Como quien dice, yo era del Barça, ahora soy del Madrid. Mire, yo una persona conozco que hizo eso. Una. De ahí los demás no se cambian. Pero el cristiano sí se cambia. El cristiano viene a la iglesia, dice que recibe al Señor y de repente se va. Y ya no, yo ya no. Es que el pastor, es que los hermanos, es que la vida, es que esto, es que los vicios, es que lo que sea, es que el mundo. Se recuerda y ya hemos predicado de eso, ¿verdad? La parábola del sembrador. Unos dieron fruto, otros no dieron fruto. Y entonces al mantenerse en incredulidad se pierde. También la tercera, y es la que vamos a ver ahora, solo se las menciono ahorita, es la inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque la inmadurez espiritual da paso a la apostasía, a retirarse de la iglesia. Si usted no crece espiritualmente, si usted no crece en el conocimiento, mi querido hermano, algunos se quedan porque le caen bien los hermanos, por el activismo en la iglesia, pero no conocen al Señor. Y ser salvo no es pertenecer a una iglesia local. Ser salvo quiere decir que usted ha nacido de nuevo, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que Cristo mora en su corazón y que su destino al partir de esta tierra es el cielo, no que usted está inscrito en un libro de alguna iglesia específica o que su pastor tiene nombre aquí en la tierra. Eso no es ser salvo. Y entonces cuando nosotros no crecemos, cuando nosotros nos mantenemos en inmadurez, amados hermanos, somos víctimas de todo lo que pueda pasar. Ahora, la cuarta advertencia habla de fallar en permanecer.
Porque es fácil venir, pero no es fácil permanecer. Es fácil comenzar a estudiar, pero lo difícil es mantenerse y ser constante hasta terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas cosas tenemos ahí que no hemos terminado? Porque no hemos sido capaces de permanecer. Pues entonces en el Evangelio es lo mismo. Es una advertencia a fallar en cuanto a la permanencia, y el último de las advertencias es el peligro inminente de desechar a Dios. Ay, pastor, ¿cómo cree que yo voy a desechar a Dios? Todos los días, mi hermano. Todos los días. Dios quiere ser lo primero en su vida. A Dios no le interesa hacer algo importante en su vida. Dios quiere ser lo importante. El primer lugar, el primero. No le interesa ser segundo o tercero. No, primero mis hijos. Ahí está equivocado. Primero es Dios. Y porque amo tanto a mis hijos, primero es Dios. Porque amo tanto a mi esposa, primero es Dios. Primero es Dios, porque Dios me mantiene mis hijos, Dios me mantiene mi esposa, Dios me mantiene la vida. Y cuando Dios decida que yo ya no voy a seguir con vida, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y nos mantenemos en Dios. Cada una de estas advertencias tiene consecuencias reales que nadie debería de ignorar. Porque al igual que el desierto, el camino del creyente es como un puerto, que es como un cementerio de barcos. Que hay muchos barcos que no alcanzaron a pasar y están tirados ahí, están hundidos o están anclados o encallados en la arena o en las piedras y nunca llegaron a su destino. ¿Qué es lo que usted quiere para usted? Ahora la pregunta se la hago más profunda. ¿Qué es lo que quiere usted para sus hijos? Porque el mismo tipo de cristiano que usted es, de ese mismo tipo van a aprender a ser sus hijos. Lo que sus hijos le vean hacer por el Señor, eso es lo que ellos van a hacer. Si usted ha aprendido a fingir que es creyente, sus hijos aprenderán a fingir rapidito. ¿Se ha fijado? ¿De dónde cree que sus hijos aprendieron a mentir? ¿Dónde cree que sus hijos son formados? Aunque usted le regaña a la profesora, porque hoy resulta que su hijo sale mal, es la profesora la culpable o el profesor. En mi tiempo, si yo salía mal, yo tenía que explicarle a mi papá, a mi mamá. Hoy no, hoy tiene que explicar la maestra, como que ella fuese la culpable. Entonces, amados hermanos, estamos en esa, y ahora vamos a ver esa tercera advertencia. Porque dice que es imposible, los que recayeron, es imposible que sean renovados, dice. Pero vamos a ver poco a poco la advertencia. Porque si esa advertencia es así como se escucha, amados hermanos, más vale que nos andemos de puntitas. ¿O es que la palabra tiene algo más para nosotros? Dice, fíjense, amados hermanos, volvamos a la palabra de Dios y vuelva a abrir su Biblia, por favor. En los versículos del 11 al 14 del capítulo 5 de Hebreos, nos habla de que usted y yo, con el tiempo que ha pasado, cuando a este momento se libran los hermanos nuevos, ¿verdad? Levanten la mano los hermanos que tienen menos de un año de ser creyentes. Uno. De ahí para allá, menos de un año de ser creyentes, de ahí para allá todos tienen más de un año. Ok, puedo decirles esto a ustedes. Dice así, versículo 12, 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuánto ha avanzado usted en su vida cristiana? ¿Cuánto ha avanzado usted? Porque si usted no avanza, oiga bien, se va a quedar en el camino. Ahora, todos los versículos hablan de no avanzar. Todos los versículos hablan de la inconstancia. Amados hermanos, mire, cuando
uno de predicador a veces le es tan difícil venir y hablar de temas profundos porque uno ve el rostro de los hermanos que se quedaron en la luna por algo que supuestamente usted ya debería de conocer, pero cuando le veo los ojitos dando vueltas, ¿verdad? Entonces yo me veo en la necesidad de dar pasos para atrás y comenzar a enseñar de donde yo pensé que no tenía que enseñar. ¿Por qué? Porque el cristiano no ha tomado la responsabilidad de aprender del Señor. Y por eso es que cuando vienen las pruebas no hay conocimiento de las promesas, no hay conocimiento de la perseverancia, no hay conocimiento de los propósitos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Corremos, apostatamos, como dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, quiero que vea esto, porque si un cristiano puede, ponga atención, perder su salvación, esta es la porción ideal. ¿Va conmigo? Les está hablando un pastor bautista y me gusta verlos asustados. Aleluya. Entonces, amados hermanos, pero fíjese que dice el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, por tanto, oiga bien, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, oiga, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pastor, ¿y yo puedo dejar algo de la doctrina de Cristo? Puede dejar de darle vuelta porque tiene que avanzar. Amados hermanos, mire, si usted está estudiando y lleva el mismo nivel desde hace 4 años, algo está haciendo mal. Yo sé que hay muchachitos que repitieron 3er grado como 4 veces, ¿verdad? Niños que no avanzan, muchachos que no avanzan porque no le ponen atención a lo que están haciendo. Entonces aquí dice que usted cuando viene al Señor, usted tiene que aprender del Señor, pero usted tiene que avanzar. Diga conmigo, avanzar, avanzar. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? El principio, los primeros pasos. Oiga lo que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, óigame y póngame atención, vamos adelante. ¿Adelante a qué dice ahí? A la perfección. No echando otra vez el fundamento, oiga, de arrepentimiento. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Hermano, arrepiéntase. Hermano, arrepiéntase. Oiga bien, un cristiano se arrepintió. Una persona que no se ha arrepentido no es cristiana. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces, cuando usted se arrepiente, oiga bien, el arrepentimiento no es solo un evento, sino que usted vive arrepentido. Arrepentido de sus obras pasadas y con un corazón atento a lo que Dios quiere que usted haga. Por eso es que usted se arrepintió una vez. No es que vamos a seguir haciéndolo, porque si usted necesita estarse arrepintiendo todos los días, quiere decir que voluntariamente usted va al pecado. Ay, me tengo que arrepentir otra vez, me tengo que arrepentir otra vez. Sigamos con eso. Entonces dice, adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Oiga bien, otro rudimento que usted tiene que dejar, oiga esto, de la fe en Dios. Pastor, ¿yo tengo que dejar de creer en Dios? No. Usted no puede detenerse tanto tiempo en eso. Usted tenga fe y desarrolle su fe, pero no siga aprendiendo de la fe. Amados hermanos, mire, cuando usted se detiene mucho en algo, es que usted no lo ha aprendido. Y si usted se equivoca demasiado en algo, es que no está avanzando. El cristiano debe, ¿qué dijimos? ¿Está conmigo? Avanzar. El cristiano debe avanzar. Aprendió la fe. Mire, si usted no tiene fe, oiga bien, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Óigame, póngame atención. Sin fe es imposible. De tal manera que si alguien no tiene fe, no puede agradar a Dios. Y si alguien no agrade a Dios, que se olvide de la salvación, porque jamás pudo haber sido salvo. Usted es salvo, ya tiene la fe en usted. Cultívela. Y camine, pero no me diga, pastor, explíqueme otra vez lo que es la fe. Y una vez, yo se lo explico. Mire, ahí tengo un grupo de estudio que tengo que volverle a explicar. Y de repente digo algo y yo le veo los ojitos a los hermanos que se quedaron ahí dando vueltas, ¿verdad? Como cuando la computadora no está así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿saben qué es esto? Sí, usted sabe que no se acuerdan. Entonces tengo que volver a recordarles.
Usted vive la fe y ya no se detiene en eso, sino que hace, avanza. ¿Qué hace? Avanza. Amados, la fe es fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios le dio a usted para que usted alcance salvación y para que usted tenga una vida fuerte con propósito, pero debe avanzar. Si usted necesita que su pastor le recuerde que tiene que tener fe, amado hermano, es que usted no está avanzando. ¿Sí? Y usted tiene que avanzar. Entonces dice, oiga bien, sigamos con el siguiente fundamento. Dice, de la doctrina de los bautismos. Tuvimos una charla con los hermanos que se bautizaron. Hablamos con un sermón acá del bautismo y de la aplicación en la vida. Estuvimos allá y hablamos otro poquito del bautismo porque era idóneo, porque algunos hermanos se iban ¿a qué? A bautizar. Era correcto. Pero no puedo yo seguir con el bautismo constantemente porque esos son los rudimentos. Eso es el principio de la vida cristiana. Usted tiene que seguir caminando, pastor. Fíjese que hace 3 años me bauticé, pero ¿me puede explicar otra vez? No, voy a llamar al hermano José que le explique él. Porque usted tiene que avanzar. Usted tiene que caminar, usted tiene que afirmar su conocimiento y avanzar. Por eso es que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, avance. Y luego dice, amados hermanos, dice, oiga esto, porque no son cosas en importancia. Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Amados hermanos, en la Biblia la imposición de manos es para que los enfermos sanen. La imposición de manos es para delegar un ministerio, pero yo no puedo estarme deteniendo tanto en la imposición de manos. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces yo no puedo estarles deteniéndome tanto en la oración cuando usted tiene años de ser creyente. ¿Cuántos hermanos tienen menos de 5 años de ser creyente? 5 años. Levante la mano. Ok. ¿Quiénes tienen más de 8 años? Levante la mano. ¿Quiénes tienen más de 10 años? Más de 20 años. Dejémoslo ahí. ¿Qué usted como nuevo, imagínese, como nuevo médico? O como nuevo de cualquier disciplina, usted comienza a trabajar en un lugar y le pregunta al que tiene a la par, ¿cuántos años tiene usted de trabajar acá? Oh, tengo 28 años de trabajar acá. Oh, yo he venido aquí a enseñarle a usted cómo hacer su trabajo. ¿Qué cree que le van a decir? Usted como nuevo, ¿qué cree que le van a decir? Va a tener problemas allí porque el que está viejo, eso está difícil. Está difícil. Y que usted le venga a enseñar lo que usted quizás no sabe es un pleito de toda la vida. En el Evangelio, eso es más común de lo que usted cree. Gente que tiene más años de ser creyente que este servidor que tiene usted enfrente. Me ha tocado venir y explicarle y volverle a explicar y volverle a explicar y volverle a explicar. Y al siguiente año volverle a explicar y al siguiente año volvérselo a explicar. Porque por un ídolo entró. ¿Y qué pasó? Y por el otro le salió. ¿Sabe por qué? No es que seamos tontos. Pero allá afuera no se le olvida nada. Pero aquí no le damos la importancia a las cosas como deberíamos de dárselas. Esto es vida para nosotros, amados. La Biblia dice que para mí es lámpara y es luz. Me ayuda a caminar en el ahora y ver hacia el futuro con seguridad. Pero descuidamos esto que es tan hermoso. Descuidamos esto que es tan poderoso nosotros. Y nosotros debiendo ser ya maestros. Estamos sentados como alumnos de primer grado. En la fe. Amados hermanos, mire, la madurez en el cristiano no es con el paso del tiempo. Hebreos explica exactamente cómo se adquiere la madurez. Y está justamente en el capítulo 5, versículo 13. Que estamos cerquita, por eso lo vamos a leer. 5:13. Dice, ¿lo tiene ahí?
Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice ahí? Inexperto. Pastor, vuélveme a explicar lo que es la fe. Y lo bautifique, no he entendido. ¿Y hace cuánto se bautizó? Hace 40 años, pero no estoy seguro. Es inexperto en la palabra de justicia porque es. ¿Ha visto usted personas de 50 años vistiéndose como niños, portándose como niños y no tienen ninguna deficiencia psicológica, biológica? Y ha visto viejitos de 60 y casi o 70 años con niñas de 15, de 20. ¿Cómo le parece eso a usted? Y quiero ver, no me voy a meter en lío. ¿Cómo le parece eso a usted? ¿Qué dice usted? Mire ese viejo verde usted. Y parece ridículo y uno quisiera decir, mira, te va a pasar esto y esto y esto. No, a mí no, ¿cómo vas a creer? A los años, ay, pastor, se me fue. Y la amaba. Y ella sí me amaba, pero ese hombre la engañó. Siempre pasa lo mismo. Pero hay que volverlo a explicar, Había un tipo, ¿verdad?, que no era hermano, que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Oyó usted esa alabanza? ¿Cuántas veces se ha dado en la misma piedra, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no avanzamos en nuestro conocimiento del Señor. Sigamos, por favor. Entonces dice, imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Es algo importante? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no es algo que yo tenga que estar estudiando todas las veces. Yo sé que un día mis ojos verán a mi Creador. Yo puedo decir como Job, mis ojos lo verán y no otros. Pero no puedo detenerme en esto. Yo ya estoy seguro que voy a resucitar. No puedo dar pasos para atrás. Si usted todavía está con dudas respecto de mucho, es porque no ha cultivado su fe, su conocimiento en el Señor. Dice después, dice, y del juicio eterno. Amado hermano, ¿cuántos, oiga bien, de repente yo hablo el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? Vuélvame a ver, por favor, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Dígalo conmigo. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Una vez más, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Pastor, fíjense que en el juicio del gran trono blanco, la Biblia dice que el mar y que la tierra dará sus muertos y todos van a ser enjuiciados delante de Dios, y por eso se llama el juicio del gran trono blanco. Y allá, amados hermanos, van a sacar los libros de las obras y van a ser juzgados todos de acuerdo a lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces, cuando hablamos de eso, siempre hay hermanitos que, pastor, ¿y cómo vamos a hacer? Y tengo que volverles a explicar, mi querido hermano, el juicio del gran trono blanco es solo para impíos, es para incrédulos. A usted Dios lo está esperando, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Y si fallo, el hermano no ha crecido, no sabe que en el tribunal de Cristo nadie regresa, nadie va para el infierno. Es una ceremonia de premiación, de bendición. Y entonces hay que volverlo a explicar, porque el hermanito no ha entendido el juicio eterno. Ay, si Dios existiera, pastor, no se murieran los niños. Si Dios existiera, pastor, si Dios fuera bueno, de verdad bueno, no hubieran guerras. Y es porque el hombre sigue sin crecer en su conocimiento de Dios. Es que sigue la muerte, sigue la guerra, sigue la corrupción, sigue todo lo que corrompe este mundo. Y después dice, mi querido hermano, dice, y esto haremos, versículo 3, estamos en Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Eso lo vamos a vivir.
pero lo pasamos, lo caminamos, conocimiento que guarda usted y lo mantiene en su mente. Cuando alguien le pregunte razones de su fe, usted va a tener la capacidad de enseñar, pero usted ya no tiene temor de estas cosas porque ya las comprendió, y confíe en el Señor, porque la fe, amados hermanos, es confianza de lo que Dios hace es bueno para mí. Algunos hablan de la fe como una herramienta para que el mundo para que la vida sea favorable para mí. No, la fe es para aceptar lo que Dios está haciendo en mi vida, sin cambiar, sin correr, sin alejarme. Para eso es la fe. Bueno, amados hermanos, y dice después, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Está hablando de un creyente. Todas las personas se acercan a la casa de Dios. Todas las personas que están en la casa de Dios escuchan la palabra de Dios. Todas las personas que estamos en la casa de Dios tenemos la oportunidad de ser bañados con la presencia del Espíritu Santo. A todos el Espíritu Santo nos ha hablado de alguna manera. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo, óigame bien por favor, y aquí está el meollo del asunto. No tiene que estarlo convenciendo a usted todas las veces, todos los días de su vida. El Espíritu Santo lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y usted recibe al Señor cuántas veces? Una vez. Una vez, ¿y para cuánto? Para siempre, no más. Oiga bien, no más. Y usted, pastor, ¿y si caigo? Amados hermanos, mire, hay iglesias que, venga hermano, vamos a hacer reconcilio. No hay manera de que usted pueda ser reconciliado con Dios, porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. El ministerio de la reconciliación es reconciliando un impío con Dios. Usted ya está reconciliado. Y usted no necesita estar reconciliando todos los días, porque oiga bien, porque para poder ser reconciliado nuevamente, nuestro Señor Jesucristo tiene que venir a la tierra de nuevo, tomar otro cuerpo, ser levantado en una cruz y volver a morir por mí. Si esa oportunidad, si esa salvación no fue suficiente, Él tendría que estar volviendo a morir todas las veces que yo volviera a caer. Pero la palabra no está hablando, oiga bien por favor, no está hablando de todos los que escuchan la palabra, sino que está hablando de aquellos que escuchan la palabra, ponen atención, escuchan del poder del Espíritu Santo, oyen de Dios, logran entender la palabra de Dios y ¿sabe qué? Deciden decir que no. Amado hermano, si usted rechaza a Cristo, oiga bien, si usted rechaza a Cristo, no hay más sacrificio para usted. Si usted hace sordos sus oídos a la palabra de Dios, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda salvarlo. Recuerdo una expresión de quien en vida fue mi pastor. Ese pastor, el doctor Galope Beltrán, padre, él decía, usted tiene que estar seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro que usted es salvo. En otras palabras, usted tiene que venir al Señor y con insistencia y con hambre tiene que afirmar sus pies en el Evangelio. Hasta que usted, su corazón le dé testimonio y el Espíritu Santo dé testimonio a su vida de que usted es salvo, porque ya cuando usted sea salvo, el poder de Dios, oiga bien, lo va a guardar a usted y no va a haber nadie que lo arrebate de las manos de Cristo. El Señor Jesucristo dice que nadie arrebatará de mi mano lo que mi Padre me ha dado. Cuando usted conoce de verdad al Señor, cuando usted permite y crece en el Señor, no hay manera que usted dé pasos para atrás. En la carta de Juan dice que los que se fueron
Era necesario que se fueran para que supieran, oiga bien, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí, amado hermano, la palabra está hablando de personas que escucharon la palabra y no fueron convencidos por la palabra, que comenzaron a caminar y fueron como aquella palabra que cayó entre espinos, entre piedras, y nunca dio fruto. Yo quiero, amado hermano, que ahora usted logre meditar. ¿Qué ha pasado en su vida por el Evangelio? Porque si usted no se asegura de que usted está creciendo, muy probablemente usted verdaderamente no haya conocido al Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? El que poniendo la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno de ser mi discípulo. ¿Cuántas veces hemos dado vueltas hacia atrás? ¿Cuántas veces hemos hecho un compromiso y hemos dado pasos para atrás? Esta noche, amados hermanos, es mi deseo que usted no se vaya de este lugar sin la seguridad que su corazón es de Cristo. Aquí no habla de que la salvación se pierde. Aquí habla que usted tiene que avanzar. Aquí habla que usted tiene que preocuparse por el crecimiento de su alma. Que usted tiene que enfrentar todos sus deseos carnales y seguir siempre adelante. Y terminemos con esto, dice aquí, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mire, usted no tiene idea cuánto impíos me han dicho, qué bueno estuvo esa palabra, reciba al Señor. No, yo no. No tiene idea. O hay quienes me dicen, no, pastor, yo ya lo recibí en una campaña allá por mi pueblo, hace 8,000 años, yo lo recibí, sí, de verdad. ¿Y por qué no procede? ¿Por qué no camina hacia más? ¿Y cuáles son sus frutos? Estoy viendo de lejos, pastor. Amado hermano, el Hijo de Dios desea crecer, desea seguir los pasos del Señor, desea vivir para Dios. Y dice después, amados hermanos, versículo 6, y recayeron, porque es lógico, no crece, usted va a caer. Dice después, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No puede, para que usted vuelva a arrepentirse, es necesario que Cristo vuelva a morir por usted. Y eso, amado hermano, no va a pasar. Y dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, que el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de los cielos. ¿Usted da frutos, amados? ¿Frutos para Dios? ¿Se preocupa por sus frutos para Dios? ¿Se alegra cuando da frutos para Dios? ¿O le da lo mismo? Porque dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice después, versículo 7, pero la que, hablando de la tierra, versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es ¿qué? Reprobada. ¿Cuáles son sus frutos? Espinos y abrojos, o frutos que bendicen al Señor. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser ¿qué? ¿Sabe? Las personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿dónde cree usted que van a pasar su eternidad? ¿Dónde? Ahora en este tiempo, al cristiano de este tiempo hasta le da miedo decir al infierno. ¿A dónde? Al infierno. ¿Dónde, hermano? Infierno. ¿A dónde va a ir el que no cree en Cristo, amados? No, dígalo bien, ¿a dónde? Al infierno. ¿Y cuánto tiempo dura el infierno? Es eterno. Por eso, amados hermanos, cuando se rechaza a Cristo, se rechaza toda oportunidad, oiga bien, toda oportunidad, y ya no hay nada, no importa cuánto usted se vaya de rodillas y cargando imágenes y haga lo que sea y regala todo lo que tenga, eso no importa, porque la Biblia habla de Jesucristo, oiga bien, como el pan de vida, habla de Jesucristo, como el camino al Padre, habla de nuestro Señor Jesucristo, como la vida eterna, habla que la condenación es rechazar la luz, habla que la vida eterna es reconocer a Dios
Dios y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Habla la Biblia que Jesucristo es el buen pastor, es la puerta, es el agua viva, es el pan de vida, es la luz del mundo, es el alfa y el omega. Por eso es que Él nos dice, amados hermanos, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. No hay nada sin Cristo. Si usted rechaza la voz de Cristo, no hay nada sobre la faz de la tierra que le pueda llevar, que le pueda amistar con Dios. Esta noche, mi hermano, yo quiero que usted medite su vida en dos aspectos. Nadie merece llamarse creyente. Nadie merece llamarse salvo. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, yo puedo decir que soy creyente y puedo decir que soy salvo. ¿Porque soy bueno? No, Dios mío, pregúntele a mi esposa, no. ¿Por qué me gusta estar siempre metido en la palabra? Porque me conozco. Porque ¿cómo es que decían aquel? Dios sabe a qué macho amarra. Por eso es que me agarro de la palabra y me mantengo en la palabra. Por eso es que me mantengo haciendo siempre la voluntad de Dios. Porque sé quién soy. Porque sé que solo el poder de Dios cambió mi vida. Yo quiero que esta noche usted piense eso. Esta advertencia es seria. Pero si Cristo ya mora en su corazón, usted puede estar tranquilo. Si usted sabe que su corazón es parte del reino de Dios, usted puede estar tranquilo. Pero si usted todavía no ha visto frutos y tiene muchas dudas, tiene bajones y a veces se levanta, se retira de la iglesia. Mire, yo recuerdo hermanos que por temporada se iban y ahí regresaban con un problema nuevo. Y ya es junio, ya va a aparecer el hermano tal. Ya es tal fecha, ya va a venir la hermana tal. Y ahí van apareciendo. Amados, estamos nosotros para cosas mejores, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y a esa salvación tan preciosa que solo a través de Jesucristo hemos podido recibir. Yo quiero invitarle que se ponga en pie y que ahora en esta oración final usted pueda revisarse usted solo, pueda meditar en usted solo y pensar, mi querido hermano, si vamos avanzando, porque como hijo de Dios tenemos que avanzar. En otras palabras, siendo más bíblico, tenemos que llegar a la madurez. La palabra del Señor, y yo les pido perdón porque nos hemos extendido hasta esta hora. Pero amados hermanos, es más importante que usted pueda estar seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida que cualquier otra cosa que usted tenga en mente. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos delante de ti, Padre, agradecer, mi Dios, la vida que nos das. Agradecer, Padre, que tu paz está en nuestros corazones y que nos permite, Dios, caminar hacia ti. Oro por la vida de cada una de las personas que están acá, Señor. La mayoría yo les conozco por nombre. Pero la pregunta más importante es, mi Dios, ¿te conocen ellos a ti? Por eso es que, Señor, yo ahora oro por la vida de todos. Que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que ahora el que no lo ha hecho puede entregar su vida a ti, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en este lugar. Haz la obra en este lugar. Convence de pecado. Salva a todos aquellos que todavía a ti no te conocen, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, yo quiero invitarle que le haga. Si hay alguien en este lugar que todavía tiene dudas respecto de su salvación,
yo quiero invitarle a que levante su mano. De nada sirve cualquier cosa si usted todavía no es salvo. Levante su mano, queremos ayudarle, queremos orar con usted y por usted. Jesús quiere salvarle, quiere transformar su vida, quiere entregarle la salvación que solo Cristo puede dar. Dios quiere fortalecerle a usted, bendecirle a usted. Este es un momento precioso. Oh Espíritu Santo, bendice hoy, transforma hoy, haz sendas en el corazón de todos los que estamos acá, para que día con día podamos avanzar, crecer en la madurez, cada día pareciéndonos más a ti. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Gracias Dios, gracias por la palabra, gracias por la advertencia. Padre, te imploramos que estas advertencias y esta palabra no caigan en saco roto, Dios. Que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos guíe, Señor, y nos ayude a perseverar y a crecer en el conocimiento y en la gracia, Señor. Gracias, Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Llévanos con bien a nuestro hogar. Y esta semana, Señor, que ya casi comienza, te suplicamos de tu protección, de tu bendición, de tu presencia, Padre. Derrama de tu sabiduría sobre nosotros y que podamos, Dios, enfrentar como hijos tuyos maduros que conocen tu palabra y por sobre todo te conocen a ti, enfrentando y saliendo victoriosos ante cualquier prueba, ante cualquier tentación. Gracias, Padre, gracias, Dios. Mi amigo, si usted está en su casa y no ha recibido a Cristo en su corazón, repita esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga. Despídase de su hermano. Tengamos una semana victoriosa. Persevere en el conocimiento del Señor. Ore, lee la Biblia. Manténgase caminando en el Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Pues sí, se equivocó de orden. Se equivocó de orden. ¿Ah? Sí, es PowerPoint. PowerPoint.
Just lower the volume of the console. That's all it is. Man. This is so. One, two. The whole console.